Bueno, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Estamos iniciando, como lo habíamos dicho, el ciclo de conferencias que la Academia de Historia de Norte de Santander y, por supuesto, la Gerencia del Bicentenario 2021, y un agradecimiento especial también al canal TRO, Televisora Regional del Oriente, a todas las personas que nos están siguiendo por todas las redes sociales y en especial por los medios masivos de comunicación. Me acompaña hoy un hombre que ustedes ya conocen de hace mucho tiempo, es el doctor Ciro Pérez, escritor, poeta, miembro de la Academia de Historia de Norte de Santander, miembro de Número, y por supuesto también es presidente de la Asociación de Escritores de Norte de Santander, gestor cultural, profesor universitario y un amante del Libertador, pero no un amante de las que él va a hablar, sino efectivamente un amante de la vida del Libertador. Vamos a tener unos minutos de conversación con él. Hemos titulado esta conferencia Los Amores de Bolívar. Y bueno, doctor Ciro, bienvenido y damos inicio a este pequeño webinar de historia. Bueno, doctor Luis Fernando, muy buenas tardes. Con mucho gusto vamos a tocar uno de los temas más, digamos, entre comillas, espinosos de la vida de Bolívar, porque algunos creen que al hablar de los amores de Bolívar estamos quitándole ese sentido del gran héroe, el gran caudillo, pero en el fondo era un hombre y como tal pues le gustaban las mujeres y dejó una larga historia de amantes, no solamente en Colombia, sino a lo largo de todo el continente latinoamericano. Podemos decir que con la mano de Bolívar se acarició la piel de toda América Latina, por cuanto las mujeres pertenecían a diferentes culturas. Vamos a iniciar con una referencia que encontré en un libro muy interesante, donde es un premio de periodismo Simón Bolívar, el autor del texto, y hace referencia a que Bolívar fue iniciado gracias a una gestión de la negra Hipólita, quien cuando vio que su discípulo consentido llegaba a la pubertad, entregó 3 esclavas muy hermosas de Argentina, Francia y Viena. Se dice que para ese entonces Bolívar tenía 13 años, pero desde luego admiraban no el tamaño de su cuerpo, sino el tamaño de otro elemento muy necesario en el amor. Entonces, después de estas esclavas de su hacienda de San Mateo, aparece una señora llamada Luz Marina Moreno, a quien la llamaban la Inconsolable, y con quien Bolívar tuvo relaciones amorosas muy intensas, y fue tan descarado que lo hizo mientras era transportado con ella en una litera por esclavos. Obviamente los esclavos se evitaban el hecho de que reírse o burlarse de su amo para no tener castigos de parte de su amo. La siguiente es Manuela Witt. Esta señora, hay historiadores que se discrepan si fue o no. De todas maneras fue una de las, o tal vez la única institutriz mujer que tuvo Bolívar. Y con ella pues hubo un romance muy corto, porque luego se fue a las milicias de Aragua, donde se formó como subteniente de este destacamento militar. Hay otra referencia sobre las primas Aristigueta. Eran 9 hermanas, todas ellas muy hermosas, y desde luego que 2 había que descartarlas porque ya estaban casadas. Pero según parece, Bolívar se le declaró a una de ellas y la respuesta fue muy clara. Le dijo: mi querido Simoncito, yo lo aprecio y lo quiero, pero yo necesito un hombre que me haga sentir el amor, y usted lo que necesita es una haya que le cambie los pañales. Después de ese discurso tan sentido de su prima Aristigueta, Bolívar sale hacia Europa, hace escala en México, en el puerto de la Veracruz, es invitado a conocer el virrey, y allí conoce otro personaje muy interesante, que es María Ignacia Rodríguez, llamada La Güera. Primero porque era mona, y segundo porque tenía un nombre larguísimo, que con ese apelativo de La Güera ubicaba todas las letras del apellido y del nombre. Con ella tuvo un romance bastante interesante por unos cuantos meses, mientras podían proseguir el viaje, porque la interrupción había estado motivada por la presencia de los piratas del Caribe en el Océano Atlántico.
Después de esta mexicana viene su gran amor de la vida, que fue su esposa, María Teresa Josefa Antonia Joaquina del Toro y Alaiza, con quien, además de un romance bastante incómodo, porque el suegro no era muy gustoso de su yerno Simón Bolívar, logró conquistarla, casarse, traerla a Venezuela, y lo acompañó hasta el 22 de enero de 1803, cuando muere de las famosas fiebres perniciosas, lo que hoy llamamos paludismo y fiebre amarilla de nuestro continente. Pero aún así, antes de casarse con María Teresa, tuvo otro pequeño desliz con Terés Lasney, llamada Minet, casada con un coronel peruano, Mariano Tristán Moscoso. Este romance acaeció en la ciudad de Bilbao. Una vez muerta su esposa, Bolívar pasa por una etapa de desenfreno total y regresa a Europa. Frecuentaba burdeles, casinos, casas de fiesta, y su prima, Fanny Duvilares, lo invita a su casa para, en primera instancia, aconsejarlo y orientarlo cómo debiera manejar su vida. Pero Bolívar vio algo más en su primita, que era mucho mayor que él, y ahí nació un hermoso romance que tuvo también su parte importante, porque en casa de Fanny tuvo las famosas tertulias, donde conoció a Chateaubriand, a Humboldt, a Bonpland, y este romance perduró, porque hay una carta de Bolívar ya agonizante que le envía a su prima Fanny, donde le recuerda ese amor pasional vivido en Francia. En su gira por Europa llega a la ciudad de Milán. Allí conoce a Alessandro Manzoni, el famoso poeta autor de Los Novios, y se enamora de una bailarina llamada Marina. No hay mayores datos del apellido, solamente se refieren a los novios. Regresa nuevamente a su patria, ya con el fin de las huestes libertadoras, y entre 1810 y 1812 su mayordomo certifica de varios amores entre campesinas y esclavas de la servidumbre de la propiedad de San Mateo. Después del fracaso en Venezuela y su regreso a Cartagena, se encuentra con Anita Lenoir, a quien la llama Bolívar la siempre viva, porque supuestamente le llamaba la atención y lo tenía muy atento a los encantos de una hermosa rubia francesa. La conoció en el pueblo de Salamina, un pueblito sobre el río Magdalena. Él la llamaba mi madamita. Fue un amor puro, porque esta señora no se casó nunca. El romance con Bolívar solamente permaneció en esa ciudad, y murió, acompañó a Bolívar en su muerte. Es decir, cuando ella sabía que él iba por el Magdalena, trató de ir a encontrarse con él todavía en vida y no alcanzó a llegar. Entonces se convierte en una de las damas que acompañan el cortejo de Bolívar. Murió célibe a los 73 años, guardándole todo el respeto a Bolívar. ¿Y se puede confirmar el celibato? Encontramos una mulata de nombre ¿Ese es un amor fiel, ¿no? Ah, bueno. Únicamente Bolívar disfrutó de las mieles del amor y lo demás lo guardó. Ciro, es decir, que ¿cuántas mujeres llevamos ahí? Bueno, ahí en Monpós, allá llevábamos 12. 12 mujeres, y ahí ya está incluida María Teresa Josefa Joaquina del Toro, quien fue, digamos, oficialmente su única esposa. Exacto, y a quien le juró después de su muerte no volver a contraer matrimonio, y lo cumplió. Bueno, eso no quiso decir que en el juramento guardara fidelidad absoluta, ¿no? Es decir... No, claro. Bueno, esta Rebeca era una mulata de Monpós. Tuvo un encuentro muy fugaz con Bolívar, pero aún así, pues, dicen que era ella quien lo buscaba, no era él el que la buscaba. Porque los atractivos de Bolívar, su manera de hablar, su trato social era muy elegante, y eso cautivaba a las damas de la época. Luego encontramos una de las más reconocidas, Nicolasa Ibáñez, Ocañera, que tuvo un romance efímero y ardiente. Recordemos que ella fue
quien intercedió ante Santander, ante Bolívar, para que le perdonara la vida a Santander después de la noche septembrina. En la carta ella certifica su amor a Bolívar cuando le escribe a Santander: sí, general, recuerde vuestra merced, mi cariño y recuerdo, más que todo, de lo que puede haber en el universo entero. Quien lo haya adorado más, bueno, vuestra merced, lo sabe. Él le decía que él fue el gran amor de ella, a pesar de todos los que han sucedido después. En Ocaña hay un caso especial y que lo conocemos mucho, porque tiene que ver con Gramalote y Sardinata. Allí conoce a Lucía León. Lucía León había tenido un hijo natural, y ese hijo natural se lo achacaron a Bolívar, porque tuvo también sus tratos con ella, y es el padre Secundino Jácome, quien supuestamente algunos autores lo dicen como supuesto hijo de Bolívar. En 1819, pasando por Capacho, conoce a Juana Pastrana Salcedo, una campesina que fue padre de honor, que lo recibió, porque esa era otra cosa importante. Casi siempre las mujeres hermosas lo recibían y le entregaban la corona del triunfo a la llegada a cada pueblo. Y él después invertía la posición de la corona, él las coronaba. Claro. Bueno, pero acá hay un dato Bueno, interesante. A Bolívar no se le reconoce ningún hijo, digamos, no. legítimo. Sin embargo, en la leyenda negra aparece Saturnino como hijo posible, ¿no? Y el autor que hizo la estatua que estaba en Gramalote calcó completamente el rostro de Bolívar. O sea que podemos ver a Bolívar, pero vestido de cura. Y otro académico de nosotros certificó que eso era cierto, el padre Trujillo. Ok. Pero no hay un dato, una oficialidad No, no hay histórica. documentación. Bien, sí, Hay una entonces, carta, hay una carta de Bolívar en que le cuenta a Santander que efectivamente en un momento dado de su vida se afeitó las patillas, se quitó el bigote, tuvo un hijo, pero es una carta que parece apócrifa, porque no se ha fundamentado en pruebas históricas. Es que nuestro paisano, nos dejaría tiene un libro muy interesante. Y ese sería otro buen tema conversatorio, los hijos de Bolívar. Antonio acá también tiene dos libros muy buenos. Bueno, después a Josefina Pepita Machado, en Caracas, en 1800, en que fue el segundo noviazgo más largo de Bolívar, sacando el de la esposa. Porque duró 7 años, pero fue una mujer a la que le censuraron mucho la relación con Bolívar, tanto su hermana María Antonia como el Estado Mayor, porque la chica era de una clase social inferior. Bueno, ya vamos en la número 26, perdón, 16. bueno, pero uno podría decir, Ciro, para explicarle un poco aquí a todos los que nos están viendo en Facebook Live, y es que Simón Bolívar para la época era el DXC, era la superestrella, por supuesto, en América. Y muchos papás se sentían honrados de que sus hijas, cuando él llegaba a cada uno de los pueblos, no las desposara porque no se casó, pero sí que las tuviera como premio, no sé, a la libertad. Porque ellos buscaban siempre que Bolívar dejara descendencia, pero Bolívar nunca dejó descendencia. Dicen que un accidente, cuando estaba muy joven, cayó del caballo y ese accidente lo dejó totalmente estéril. Le quemó la pólvora, pero dejó el cañón bueno. O sea que ahí posiblemente está la razón posible, digámoslo, de no tener De hijos. que no haya hijos de Bolívar. Bueno, llevamos 16. ¿Sí? ¿Cuántas amantes se cree que pudo tener oficialmente e históricamente? Dicen que 118. Ok, o sea que nos De faltan las cuales más o menos. hay referencia. Aquí logramos un buen número. Pero mire este caso tan importante, Isabel Sublet, la hermana del general Carlos Sublet, fue amante por 2 semanas de Bolívar con la visto bueno de los papás. Los papás fueron quienes, lo que tú me decías, le entregaron la hija para que Bolívar fuera amante de ella.
Bueno, y aquí tenemos un caso muy curioso que es Julia Covier o Luisa Grover, era una dominicana que vivía en Jamaica. Y la noche que el negro Pío quiso matar a Bolívar, pero mató fue a Félix Amestoy, él estaba en la playa delicadamente disfrutando del amor con la chica. Lo que podemos sacar en conclusión que hacer el amor en un momento dado puede salvar la vida. Ok, o sea que haber estado con esa muchacha lo salvó de que lo apuñalaran en esa hamaca por parte del negro, ¿no? Exacto, exacto. Cuando viaja donde pidieron a pedirle auxilio, tiene dos amantes también de breve relación, Lidia Goncourt y Janine Brooklyn. Fueron amores muy fugaces, de 1, 2 noches y no más. En Asunción también dejó la capital de el estado venezolano de Margarita, porque allí, cuando llega Juan Griego, tiene un encuentro fugaz con Asunción Jiménez. Y dicen que el hecho de que el Nueva Esparta tenga como capital Asunción, porque colocó el nombre de la doña a la ciudad, en homenaje por los servicios prestados. Hay una llanera cuyo nombre no se conoce, que vuelve y repite la historia de Jamaica. Ella descubre que entre los amos de la hacienda hay un complot para matar a Bolívar y se lo lleva, lo secuestra para disfrutar de su amor con él y le salva la vida también. Aquí hay una de las que Bolívar la quiso siempre, la tuvo en la mira, pero nunca pudo tener nada con ella, que fue Bernardina Ibáñez, la hermana de Nicolás, a quien Bolívar la llamaba cariñosamente la Melindrosa, pero ella nunca quiso acceder a las pretensiones de Bolívar. Y en Piedecuesta, en 1819, tiene una relación con Ana Rosa Mantilla, que también aparece en la historia como la posible madre de otro hijo del Libertador. Aquí en la relación que tengo van como 6 hijos, pero como decíamos no hay ninguna prueba posible. Aquí hay una que rechaza a Bolívar y le da una sentencia muy dura, Delfina Guardiola, la bella de Angostura. Rechaza a Bolívar y le dice, usted es un hombre eminente, más que ninguno, pero el amor le queda grande. Es decir, como hombre amante podía hacer mucho Una salida de esas quedaba sin piso. Además que sí, al leer las cartas de Bolívar, uno comienza a ver una forma de escritura bastante romántica para la época. Bolívar era un hombre letrado que hablaba francés, que hablaba el inglés quizás y podía tener lo que llaman hoy la parla para, para enamorar, ¿no? O lo que llaman hoy los jóvenes enredar a sus posibles amantes. exacto. Los literatos lo clasifican como parte de la escuela Hermosa, sabía mucho la guerra, pero tampoco le paró muchas bolas. Ella también lo sacó muy fácilmente. Encontramos una interesante mujer que se llama Aurora Pardo Lima. Esta tenía la siguiente situación. Antes de conocer a Bolívar era simpatizante del régimen español, pero luego se enamoró perdidamente de Bolívar y cambió de bando. Incluso lo acompañó en varios combates al lado del ejército patriota. Gertrudis Toro era una joven venezolana, hija de un rico comerciante, que tuvo también un romance interesante con Bolívar en la ciudad de Cartagena. Ahora, aquí hay que mirar algo, que Bolívar no tenía en cuenta clase social, ni raza, ni mucho menos. Lo que llegaba era bienvenido. O sea, en ese tema, el principio de igualdad y fraternidad lo cumplió el Libertador. Exactamente. En Trujillo, cuando dicta el primer decreto sobre los esclavos, se lo inspira una
mestiza llamada Inés Berbesí en el año de 1813. Y volvemos a encontrar ahora a Jerónima Salinas, con quien se procreó una hija supuesta llamada Engracia Salinas, en Angostura, en 1818. En Cartagena, en el año de 1813, después de ir a Jamaica, se encuentra con Josefina Ustariz, hija de un español. Esta señora lo siguió hasta Caracas. Bolívar le encargó los archivos del Ejército Patriota. Pero mire que aquí ya nos tocaba que denunciarlo ante la autoridad. La chiquilla tenía apenas 13 años. O sea que ya, ahí ya había pasado el límite, pero, Sí. pero ¿cuál era el atractivo, Ciro, leyendo todas las biografías de todas estas mujeres, cuál era el atractivo más grande que tenía Bolívar? Por supuesto que el hecho de ser el libertador de América, ¿no? Pero... Pues sí, y le agradaba mucho la conversación, lo que tú decías, la sabía encarretar. Segundo, era muy buen bailarín. Además, era muy delicado en su conquista, los detalles, obsequiaba pañuelos perfumados. Es decir, era el dandy de aquella época. Okay. En Magangué también encontramos otra hija de Bolívar, con una mestiza también, que se llamaba Juana de Dios Almendrales. Y la niña, al bautizarla, le colocaron el nombre de Socorro. Bueno, del Magdalena vámonos ahora para el sur del país. Juana de la Cruz es una señora ya respetable, ya no muy madura, de 27 años, que tan pronto ve a Bolívar se enamora a primera vista. Y es ella quien lo invita a tener un romance tórrido en el pueblito de Túquerres. Hay otro caso también de la casa de los Mosquera, Pancha Mosquera. Ella era esclava, pero había sido el apellido de los patrones, y porque era hija de José María Mosquera, uno de los patricios de Popayán de aquella época. Sí. Y supuestamente le dio a Bolívar un hijo varón que le colocaron el nombre de Rudecindo. En la misma ruta, en Arequipa, en 1825, conoció a esa hermosa dama llamada Paula Prado. También es un romance muy fugaz que no llamó mucho la atención a Bolívar. Aquí me llama la atención el sobrenombre que le dan a esta niña, Paula Vallejo Guerrero, la Patiriza, nativa de Tulcán. Y esta, en una de sus afirmaciones, por la crítica que le hacían por ser la amante del Libertador, dice: dormir con el Libertador no es una afrenta, sino un honor. O sea que esa ya le dio una categoría más al hecho de pasar la noche con el Libertador. En Palmira, en el Valle del Cauca, conoce a Paulina García. Ella también protegió la vida de Bolívar, que en esa noche le han montado un complot para asesinarlo. Y se lo llevó a su hacienda y en medio de la naturaleza le rindieron culto a los placeres del amor. Y aquí hay una muy interesante, Pepa Acevedo de Pose, una dama de Tunja de alta alcurnia. En palabras de Bolívar dice: Pepa me devolvió el ímpetu sexual que yo había creído perder. O sea que algo interesante tuvo la dama con Bolívar porque lo puso en la línea, ¿no? Pues Ciro, nos quedan 8 minutos para terminar esta transmisión, que me imagino todos los que nos están viendo están emocionadísimos para una segunda parte porque no nos alcanzará el tiempo. Pero concretemos unas 2 o 3 hasta llegar a su libertadora. Bueno. De esa la había dejado por capítulo aparte, que para ese también habría que dedicarle todo un programa. Porque la historia de Manolita es formidable. Bueno, Tomasa Suebre y Larrea es una peruana y es la única mujer que le escribió poemas en francés a Bolívar para llamar la atención del Libertador. Trinidad Zambrano Talbo es otra ecuatoriana, y hay otra señora mulata esclava negra de Mulaló, Ana Cleofe Lucumí, quien posiblemente le dio al Libertador una niña bautizada
con el nombre de Manuela José. Tenemos otras cuantas más y me gustaría la de Manuelita, que la tenemos en cuenta, pero sería interesante analizarla más a fondo, porque es que Manuelita es toda una vida llena de contrariedades, muy celosa. Incluso cuando ella, Bolívar se enamora de una peruana que era Francisca Zuliaga de Gamarra, esta niña le deja a propósito un arete en la cama de Bolívar. Manuelita lo encuentra y casi lo desbarata. Lo rasguñó y el Libertador tuvo que estar 8 días en cuidado porque estaba con un fuerte resfriado. Claro, pues lo que tenía Claro, era pues, ruñeteada la cara. y después de la pelea hubo reconciliación. Entonces no hubo Ah, problema. ok. Y pues aquí nos quedaron algunas, así como la trapichera de Bolaños, de Consacá, que también le dio otro hijo, posiblemente registrado como Ángel Bolaño, Joaquina Garaicoa, una de Guayaquil, 37 años, llamada por Bolívar la Loca. Esta no tuvo con Bolívar una relación sexual muy frecuente, pero sí una amistad que perduró casi hasta la muerte. Manuelita Madroño, Janet Jar, María Joaquina Costas, Benedicta Nadal, María Magdalena Rieta y Antonia Concepción Fernández. Esas son las que teníamos a la mano para hoy, pero como tú dices, hay muchos que cortar y se podría pensar en otra oportunidad. Ciro, ¿qué podemos concluir entonces de este Bolívar hombre, de este Bolívar humano? No estamos denigrando, por supuesto, ese Bolívar libertador de 5 naciones y el Bolívar que le cabía a América en su cabeza, sino que estamos hablando de la persona, de Bolívar. Sí, simplemente primero los genes del papá, porque el papá tuvo una juventud muy parecida a la de Simón Bolívar. Ok. Él las esclavas las requería para sus servicios sexuales. Mauro Torres dice que Bolívar tenía hiperactividad sexual, tal vez por la falta de apego a la madre, porque él lo crió con la negra Hipólita. Entonces, esa valencia la representó en la hiperactividad sexual. Y lo otro, que tenía una persona muy atrayente. Dicen que la mirada de Bolívar era algo muy inquisidor que llegaba al alma. Entonces, eso le ponía a las damas de rodillas. Pues bien, Ciro, la verdad que es supremamente interesante y estamos muy ansiosos de algún día poder leer esas investigaciones, esos libros que usted está escribiendo sobre Simón Bolívar, precisamente sobre este tema de los amores del que tanto se ha hablado y del que tantas leyendas negras se han dicho, tantos hijos que le han puesto, pero pues uno nombra solo a dos, a su esposa del Toro y por supuesto la más famosa de todas, Manuelita, Manuelita. la libertadora del Libertador, que vamos con la tarea de hacerle un programa aparte para solo ella. Y también la conclusión de la prima, ¿no? Porque en su lecho de muerte le escribe a Fanny, es que eso es algo, Sí, es que lo de Fanny fue estable, fue un amor muy arraigado. y eso no se conoce casi históricamente, ¿no? O sea, es decir, Manuelita y la esposa y pare de contar. Lo demás Mira, sería, ¿sí? ¿A José quién? Palacios, José Palacios, que era el servidor y mayordomo que Bolívar tuvo desde su infancia hasta que murió, él decía que las mujeres de Bolívar fueron muchas, y entre comillas, sin contar las pájaras de una noche. Ujú. Y en la literatura, en la ficción, Víctor Paz Otero, un gran escritor venezolano, le crea dos grandes mujeres, perdón, tres, Berenice, Mélida y Damaris. Y García Márquez, en el Otoño del Patriarca, habla de Miranda Lindsay de Cartagena y Josefina Sagrario de Monfort. Pero estas ya son personajes ficticios creados en la literatura. Bien, y también nosotros los norte santanderianos colocamos ahí nuestras damas, ¿no? Las Ibáñez, ¿no? Las dos hermanas, ¿no? Y, y no está probado, pero dicen que también Mercedes Ábrego fue otra de las damas de Bolívar, que la casaca Sí, no fue por heroísmo y gratitud, sino por otros favores. sí, porque cuando acá una mujer le regala la camisa, ¿no? A alguien, ¿no? Sí, Pues bien, Ciro, la verdad que estamos muy complacidos. Con usted iniciamos este ciclo de 30 conferencias de la Academia de Historia del Norte de Santander y en la conmemoración del Bicentenario. Es un ejercicio que estamos haciendo con mucha alegría, con mucho sentimiento, pero también con mucho sentido de pertenencia y con dificultad. Quedamos de vernos en una próxima oportunidad, doctor Ciro. con mucho gusto, doctor Luis Fernando.
No sé si Ahí quiera decir estamos algún firmes. mensaje de bicentenario a toda la gente que nos ve. Ah, claro que sí, que el Bicentenario es una oportunidad para que renovemos la identidad y la pertenencia hacia lo nuestro y miremos que nuestra tierra norte santanderiana no es ajena a la historia en todos sus rincones. Por donde quiera que uno va, encuentra acontecimientos que han sido parte de la historia nacional y que han repercutido incluso a nivel internacional. Entonces, invitar a todos a que sintamos, valoremos y apreciemos lo que es nuestra cultura y nuestra historia como un medio para enamorarlos de nuestro departamento. Pues muchas gracias, doctor Ciro. Un saludo muy especial a todos. Seguimos celebrando y conmemorando el Bicentenario 1821 y hoy tuvimos a Ciro Pérez en Los Amores de Bolívar. Un abrazo y gracias, doctor Ciro. Gracias, muy amable.